participante científico y comité permanente de publicaciones científicas de la Sociedad Científica presenta la ponencia titulada Ética en Publicación Científica, a cargo del universitario Leonardo Uribe, quien es director nacional del Comité Permanente de Publicaciones Científicas de la Sociedad Médica Estudiantil Peruana y es presidente del Club Nacional de Lectura Crítica de Artículos Científicos Cajas Club SOCIMED 2023. Con pasantía en Centro de Investigación en Atención Primaria en Salud, SINAPS, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Cuenta también con certificado en cursos de metodología y ética en la investigación. Es docente preuniversitario y universitario, además de ser creador de contenido médico Meditoche. Y bien, a los participantes se les recordar de que por el chat se está haciendo, está pasando el link del pretest, el cual deben ir completando. De esta manera le damos pase al ponente Leonardo. Buenas tardes, Leonardo. Puedes compartir tu pantalla. Muchas gracias por la presentación. ¿Se me logró escuchar? Sí, Leonardo. Gracias. Bueno, chicos, buenas tardes con todos. De nuevo, agradecer al Comité Permanente Científico y al Comité Permanente de Publicaciones Científicas por la oportunidad de traer este tema muy importante en el mundo de la investigación. Entonces, a ver, un momentito, denme para poder compartir la pantalla. Bien, ¿me confirman, por favor, si se logra ver? Sí, se logra ver. Listo. Muy bien. Hecha la presentación, agradecer también por la misma. Vamos a, como les estaba comentando, hablar de este punto importante. Quizás en las ponencias de CPC y CPPC ahorita primero se busca la formación de los futuros investigadores en pues, manuscritos, semilleros y todo ello. Hay que recordar que también la parte de la publicación científica es parte, finalmente es la meta al cual todo investigador quiere llegar, ¿no? Entonces, esta publicación científica siempre tiene que ser, en este caso, intrínsecamente relacionada a la ética, a cómo se respetan tanto los derechos humanos como también se puede impartir correctamente lo que es la ciencia. Entonces, la ponencia del día de hoy va precisamente a ello. Vamos a recalcar un poquito algunos temas de este ámbito y también algunos ejemplos que se dan en tanto a nivel nacional como a nivel internacional sobre ello. Entonces, la ética en la publicación científica se va a componer primeramente del investigador que busca plasmar sus conocimientos, sus investigaciones, sus resultados al mundo. Obviamente, recuerden que investigación que no se publica, investigación que no existe. Entonces, el conocimiento actual se basa netamente en las investigaciones que se hacen. Si esta investigación no puede ser plasmada a la realidad o puede ser difundida para que otras personas puedan replicarla, puedan aprender de ella, no existe, no sirve. Entonces, se tienen tres parámetros importantes, ¿no? Todo investigador tiene que tener primero la honestidad en la fabricación, perdón, en la formación de los datos, de los resultados, mejor dicho, la transparencia de los mismos y la responsabilidad de la investigación con el público o con las personas. Todos los miembros de una investigación son responsables por criterios de autoría, lógicamente, de todos los pormenores de la investigación. Todos tienen responsabilidad por ello. Entonces, estos tres valores son importantes porque el problema en las faltas éticas de investigación precisamente va en relación a estos tres valores. Más que nada podríamos resaltar el tema de la transparencia. Muchas de las faltas que vamos a recordar el día de hoy pues van precisamente a ello. Ahora, este problema pues va realmente a la necesidad del investigador en tratar de plasmar de mejor manera sus publicaciones a las revistas y finalmente al mundo. Claro, ese es el alegato más común que suele usarse, ¿no? Pero ya en los últimos años se ha visto que el ansia de querer publicar más,
querer tener, en este caso, resalto o realce el nombre científico, las publicaciones en la revista en la cual uno quiere publicar, muchas veces genera que este investigador recurra a faltas éticas, ya sea para acelerar el trabajo de investigación, ya sea en este caso para tener beneficios para hacer la investigación, etcétera, ¿no? Entonces, estas faltas éticas incurren precisamente. Entonces, cualquier persona aquí que estemos, podemos ingresar a cualquier revista y poder revisar pues todo lo que nos puede ofrecer. Y somos finalmente los acreedores de la información que nos van a brindar estos investigadores. Entonces, este es un balance que se da, el investigador a la revista y la revista al público, ¿no? Y así la retroalimentación es continua. Pero ¿qué es lo que pasa, no? Hay un principio, una frase que dice que un manuscrito ético debe estar libre, obviamente, de investigaciones previas o de procedimientos no éticos. Puede ser una investigación súper top, puede ser una investigación que pueda cambiar mucho la vida de varias personas. Sin embargo, si no priman los valores éticos al momento de hacer la investigación, no sirve. Es, por ejemplo, nosotros digamos, ¿no? Que vamos a empezar, no sé, pues, para probar un medicamento experimental o una terapia, ¿no? Digamos, que se ha demostrado que en ratones, imagínense, ¿no? El hecho de la exposición a la nicotina ha disminuido, de cierta manera, la incidencia de cáncer de colon, no sé. Entonces, imagínense que ustedes quieren plasmar esa idea en humanos. Lógicamente, uno no puede, exponer a participantes, ¿no? A este tipo de tóxicos. De manera, obviamente, incluso prescrita, ¿no? No podemos recetar a los pacientes, ¿sabe qué? Usted fume hoy día 3 cajetillas para ver si es que disminuye su posibilidad de generar cáncer de estómago, de colon, etcétera, etcétera. O sea, son valores éticos que pueden resultar lógicos, pero que muchas veces, ahorita tenemos, claro, este ejemplo es muy sencillo, pero muchas veces hay ejemplos que son un poco más intrínsecos y que son evaluados por expertos y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta y que llegan en base a procedimientos no éticos y estos procedimientos no éticos son descubiertos después incluso de publicado el artículo y pues se generan las llamadas retracciones o artículos retractados, ¿no? Que vamos a comentar más adelante. Entonces, este problema inicia en que los investigadores y los centros de investigación, pues rompen la confianza de los medios de difusión científica, por ejemplo, los comités editoriales o de las revistas, ¿no? Por malas conductas éticas en este caso, ¿no? ¿Por qué la mala práctica en la publicación, ¿no? Este flujo, bueno, esta figura la saqué de un artículo, justo ahí lo revisaba, ¿no? Que esto, ¿por qué pasan, ¿no? Esta mala práctica científica. Bueno, en realidad podríamos empezar con la cultura de acelerar y tener muchas publicaciones. Actualmente en CPPC SOCIMEP estamos tratando de primar el hecho de que más no es mejor que mejor. ¿A qué quiero referirme con esto? Se les dice a los directores, por ejemplo, a nivel local, que es mejor tener calidad en las publicaciones a tener más publicaciones. Ojo, no está mal el tener producción científica, ¿no? Al final, de cierta manera u otra, eh, es un índice, un indicador, pues, finalmente que está viendo, ¿no? Esta correcta, pues, podríamos decirlo, este correcto trabajo de los comités permanentes de publicaciones científicas, por ejemplo, o del comité permanente científico. Claro, está bien. El hecho es cuando llegamos al sentido de creer que un investigador que publica 100 publicaciones o hace 100 artículos es mejor que uno que publica 10. Porque muchas veces el investigador que publica 10 artículos presenta mayor impacto de estos artículos a comparación de esas 100 del investigador, digamos, B. Entonces, la motivación y la cultura, ¿no? En este caso, de la excesiva productividad ha generado finalmente ese tipo de situaciones, ¿no? También la necesidad de buscar oportunidades, ¿no? En este caso hay investigadores a los cuales se afilian a ciertas instituciones que pues financian, ¿no? sus investigaciones. Y eso hace que a veces, ¿no? Se busque también aumentar la producción para generar mayores beneficios. Y también, vamos a ver aquí,
cuando podemos encontrar una falta, en este caso, bueno, podríamos decirlo como de cierta manera un error que se comete ya en nuestros tiempos, ¿no? Que es de la propia investigación que bueno, un científico puede sacar, se salen de una, pueden salir tres, cuatro, cinco, pero esas tres, cuatro, cinco que salen siguen siendo las mismas. Eso se le conoce como publicación salami, por ejemplo, ¿no? Y que seguro lo vamos a comentar más adelante. Entonces, en sí, esta problemática pues tiene muchos aristas. Entonces, en realidad es tanto un problema actual, un problema de la coyuntura, es un problema cultural muchas veces, también depende de dónde estemos hablando. No es lo mismo la necesidad de publicaciones que tenemos en Latinoamérica que la necesidad de publicaciones que se tienen en Europa o en Estados Unidos. Y también la mayoría de situaciones o de investigaciones que se dan en el Perú, por ejemplo, no presentan el apoyo necesario. Y eso, a su vez, genera que los investigadores recurran a otro tipo de pues búsqueda de beneficios que pues incurren finalmente en la mala práctica. Ahora, ¿ha habido algún cambio respecto, en este caso, pues podemos decir, a identificar las malas prácticas en investigación? De cierta manera sí. Este artículo también revisaba, ¿no? En este caso no se ha copiado justo la referencia, pero registraba, ¿no? El número de artículos que se tenía con diversos tipos de mala práctica, por ejemplo, fraude, errores, plagios, publicaciones duplicadas, etcétera. Y se dan cuenta, en la época de los 70, 80, pues tenían de cierta manera pocas publicaciones con este tipo de errores. Y uno se preguntará, o sea, ¿que antes publicaban mejor? No. Lo que pasa es que ahora tenemos mejores índices para detectar estos posibles fraudes, posibles errores, plagios, etcétera. Por eso que en el 2007-2011, pues en este artículo, pues se dio a conocer que el porcentaje de artículos fraudulentos, con errores, plagios, etcétera, etcétera, había aumentado muchísimo a comparación de años previos. Y esto en relación a que ha aumentado, ha mejorado en este caso la identificación de estos artículos, ¿no? Entonces, ¿qué es la mala conducta científica en realidad, no? Pues se va a referir a la fabricación, la falsificación o plagio en proponer, revisar o realizar investigaciones o reportar los resultados. Esto pues con tres acepciones, ¿no? Que nos basamos en una actitud totalitarista en la cual se maneja, que buscamos también, o bueno, que se tienen pocas estrategias finalmente para poder realizar la identificación, por lo menos acá en el Perú. Gracias a Dios ya se está empezando a tener cierto realce en malas prácticas en la publicación por parte de Concitec y todo ello, pero sí es una realidad que todavía, incluso desde pregrado, que se viene haciendo estas prácticas, ¿no? Entonces, Concitec, ¿qué nos dice, no? El Código de Integridad Científica de Concitec, que habla de la mala conducta científica, nos define lo siguiente, que es la acción u omisión que transgrede los valores, principios y buenas prácticas que definen pues la integridad de esta investigación científica y de relaciones incluso entre investigadores. Por ejemplo, se puede dar un problema respecto a autorías, ¿no? Que se ha visto bastante, en la que un autor es eliminado, ¿no? Sin alguna justificación previa, incluso habiendo cumplido todos los criterios de autoría, pero en este caso, asuntos, o en este caso intereses externos, muchas veces no es considerado, ¿no? Entonces, los principios que propone por parte de Concitec es la integridad, la honestidad intelectual, la objetividad, la imparcialidad, la veracidad, la transparencia, justicia y responsabilidad, y pues son los actos de mala práctica, en este caso científica, pues son el plagio, la fabricación de datos, la destrucción incluso de experimentos que no satisfacen una hipótesis inicial o la falsificación de estos datos, ¿no? Ahora, vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos con un ejemplito. La fabricación de datos. Probablemente es el que menos se reporte. ¿Por qué? Porque para fabricar datos se necesita de expertos en el tema que verifiquen la veracidad finalmente de los datos propuestos. Entonces, crear un trabajo imaginario, con datos imaginarios, sujetos imaginarios o resultados imaginarios para un mundo que no existe. Porque al final la investigación, recuerden, que trata de plasmar la realidad en base a un modelo. Entonces, si este modelo no responde a una realidad, es un modelo que no nos sirve. Y que muchas veces, es una práctica actualmente, se genera, ¿no? Es una forma de fraude científico.
Entonces, estos datos pues se fabrican de manera intencional muchas veces y tiene muchos grados, pero en realidad es difícil de identificar, por ejemplo, por nosotros, quizás en estudiantes de medicina, queremos revisar algunos artículos de, no sé, pues, de alguna especialidad. Nosotros quizás no tenemos las herramientas suficientes o los conocimientos necesarios todavía para poder hacer un juicio muy crítico. Si bien tenemos herramientas de lectura crítica, que sí es verdad, nos apoyan a ver la parte de la consistencia de un artículo, viendo pues su modelo, etcétera, etcétera. La parte muchas veces temática ya va por revisión de expertos. Entonces, esta fabricación de datos muchas veces es dejada precisamente para comités editoriales y por revisiones más exhaustivas. Por ejemplo, ¿no? Aquí hay un artículo que nos, bueno, en este caso, lo que nos importa de este artículo es que fue retractado. ¿Qué significa retractar un artículo? Significa que este artículo ha sido revisado por el comité editorial que principalmente, pues, a partir de una solicitud, una queja, un reclamo, incluso a propias cartas al editor que pueden llegar a generarse a través de artículos, pues ven que cierto artículo no cumple o con un principio ético, ¿no? Entonces, ¿qué hablaban de este artículo, por ejemplo? ¿No? Que en ese sentido habían fabricado la data de su investigación, ¿no? Y esto obviamente relacionado, pues, o alegado, ¿no? Por un consejo, en este caso médico general, que se dio en esa revista, de la revista, en este caso inglesa, de diabetes. Entonces, este tipo de artículos, este tipo de situaciones, pues se dan. Acá también tenemos otro, ¿no? En la cual se fabrican datos, ¿por qué? Porque acá nos dice que este artículo, ¿no? El impacto de la ansiedad y la depresión en pacientes con, bueno, larga data de diabetes tipo 1, en este caso hablamos de niños, ¿no? Más que nada por la población, nos decía que este artículo fue retractado, miren, aquí vemos cómo la propia revista se encarga de retractar esos artículos por el editor en jefe. ¿Por qué? Porque en este caso muchos de los datos, por ejemplo, de los niños o de los pacientes registrados, no eran reales. Y a su vez no tenían muchas veces los permisos tanto de comités de ética, ¿no? O que habían falsificado precisamente ello. Entonces, muchas veces esto se puede llegar a escapar a los comités editoriales, ¿no? Actualmente ya es un poco más difícil, pero se da que en algunas revistas que no tienen revisiones por pares, por ejemplo, que no tienen tanta, quizás, o bueno, en este sentido, que no tienen, podríamos decirlo, cierto cuartil o impacto, pues quizás no, o revistas predatorias, que lo único que les importa quizás es la parte de los beneficios que trae un artículo, pues finalmente pasan este tipo de situaciones, ¿no? Y generan que estos artículos se retracten. Otro ejemplo es la falsificación de datos, ¿no? Una cosa es fabricar de cero un dato y otra cosa es falsificar, hacer que tus datos sean más bonitos para lo que tú quieres buscar, ya sea para que concluya con tu hipótesis, ya sea porque vaya en contra de una hipótesis alterna. Entonces, manipular los datos con la intención de dar una falsa impresión, esto incluye la modificación hasta de imágenes, remoción de resultados que no convienen, cambiar o agregar o modificar datos para obtener resultados que, pues en este caso, tengan que ver incluso con los investigadores, ¿no? Entonces, en este artículo también, que nos hablaba en este caso de una población de pacientes con hiperplasia linfoide nodular en el ilio, en este caso en niños, pues este artículo salió, ¿no? En el 96, incluso en Lancet salió, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Años después, salió un comentario, no salió, por tanto, de las solicitudes que se hizo a la propia revista, que aquí hablaba de que este artículo pues había manipulado estos datos, ¿no? Y esto pues una revisión también tanto del editor en jefe como también de expertos en el tema. Entonces, por lo mismo, este artículo se terminó retractando. O sea, este artículo no va a desaparecer de la revista como tal. O sea, si uno busca, pueden encontrar retracciones o artículos retractados que quedan, pero que tienen esa marca, ¿no? De retracción. Eso significa que este artículo no tiene validez, ¿ya? Y obviamente no lo eliminan para evitar finalmente que este artículo se pueda publicar en otra revista que tenga quizás sea menos rigurosa y que este artículo se haga válido. Entonces, precisamente
la revista tiene, lo postea, lo deja en su revista precisamente para tener ello, ¿no? Para evitar esos percances. Entonces, ahora hablemos del plagio. Quizás los primeros dos problemas no solemos incurrirlo, quizás como estudiantes de medicina, pero el plagio sí. El plagio empieza desde algo tan simple como copiar y pegar para los PPTs de alguna exposición que tengas, que quizás no es algo tan importante, muchas veces piensan, ¿no? Hasta usar información literal en publicaciones científicas. Hasta algunos, pues, copian resultados para sus propios estudios, ¿no? Entonces, la definición del plagio nos habla de que es el uso de ideas, palabras u otros tipos de propiedad intelectual, ¿no? Este palabrita importante, de otras personas que ya estén publicadas o no, sin permiso, y presentándolas como nuevas, originales, y propias a pesar de que derivan de una fuente ya existente. O sea, no importa el hecho de referenciar perdón, de hablar o de comentar una idea, de usar la idea, no importa mientras la propiedad intelectual de esa idea se mantenga respetada. ¿Cómo nosotros hacemos eso? Con las referencias bibliográficas, por ejemplo, las citaciones cuando son, pues, podríamos decirlo, palabras textuales, ¿no? Entonces, el efecto y la intención del plagio es finalmente engañar al lector sobre las contribuciones de una persona que hace sobre una investigación. Entonces, ¿cuáles son los tipos de plagio? Primero tenemos la copia literal, ¿no? Que es reproducir tal cual un trabajo palabra por palabra, ya sea en su totalidad o bien en parte, ¿no? Y esto sin permiso ni agradecimiento siquiera a la fuente original. ¿Y esto cómo se soluciona? Realmente es la más sencilla de detectar y es la más fácil también de solucionar. Pues referenciar correctamente y agradecer la fuente original. Siempre, por ejemplo, tratando de que el alegato que uno está tratando de, o en este caso el párrafo que ustedes estén tratando de usar, siempre puede estar en comillas si es que es unos resultados, por ejemplo, con la correcta referencia. En Vancouver, en nosotros, en Ciencias de la Salud, usamos ello, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Para que se note que no es algo tuyo, sino es algo de otra persona, una fuente existente. La copia sustancial es un poco más, podríamos decirlo, intrincada, porque incluye materiales de investigación, procesos, tablas, ¿no? O equipos. O sea, es como concentrar la esencia de un trabajo que ya se ha realizado, ¿no? A pesar de que este no esté redactado de la misma manera, ¿no? Entonces, muchas veces estas copias sustanciales, ¿cómo se hacen? Con los típicos parafraseos. O sea, es literalmente decir lo mismo que una copia literal, pero con la idea de que no sabes qué, vamos a parafrasear este párrafo para que no haya problemas de plagio, supuestamente dicen, y no lo referencian. Grave error, porque en la actualidad tenemos ya la manera de poder detectar precisamente estos parafraseos que pueden llegar a ser, que se puede creer que son benignos, en realidad que no lo son. Incluso ahora en la actualidad ya se usa la inteligencia artificial, ¿no? Ya ni siquiera el autor, quizás esté tocando hueso, quizás el autor ni siquiera se encarga de poder parafrasearlo, sino que lo envía, pues, por ejemplo, a IAs como ChatGPT, ¿no? Etcétera, etcétera, para hacerlo. Entonces, ya hay herramientas para hacer este tipo de plagios y a su vez hay mejores herramientas para poder detectarlos. Bien, entonces, aquí vemos un pequeño ejemplo, ¿no? De esta parte, de este pequeño párrafo, que pues en este caso, desde una revista, tenemos el ejemplo del plagio de este tipo de este párrafo, ¿no? Que la persona pues supuestamente había referenciado, si bien es cierto, lo que había dicho el autor, pero si se dan cuenta, aquí no encontramos las comillas, sino que es una copia tal cual, ¿no? Es literalmente lo mismo. Entonces es lo mismo que nada, que nosotros hagamos ello. Pues finalmente acá no estamos dándole los correctos, podríamos decirlo, créditos al autor inicial para hacer ello. Entonces, ¿por qué dicen que esto es el plagio? Pues finalmente porque usó las palabras exactas, ¿no? No lo usó entre comillas, ¿no? Y eso, por ejemplo, se toma como plagio. Ahora, ¿qué es lo correcto? ¿Qué se debió hacer? Sí, es verdad, usar el parafraseo no está mal siempre y cuando se haga, en este caso, tratando de evitar el plagio y a su vez dando el crédito, ¿no? Por ejemplo, de todo lo que he hablado este párrafo, pues se hace un resumen, se trata de interpretar las ideas y a su vez se le da los créditos a la persona. Entonces, así es
más aceptable poder usar ese tipo de párrafos, ¿verdad? Ahora, el hecho de usar comillas o no también depende mucho. Si es que vas a hacer algo literal, o sea, una copia literal de lo que está diciendo, ¿no? O quizás quieres citar las palabras de una persona, pues ahí sí, ¿no? En cambio, si quieres una idea, tratar de llevarla a tu párrafo, pues sí es ideal que lo parafrasees y lo puedas referenciar. Ahora, el autoplagio o reciclaje de ideas es reproducir porciones de otras publicaciones propias y reenviarlas a publicación como si fueran completamente nuevas originales. Entonces, por lo mismo se tiene que tener consideraciones de un plagio literal. O sea, no porque es nuestra publicación podemos no referenciarla, a eso se refiere. Bien, entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Ahora, los tipos de plagio, como habíamos dicho, ¿no? Publicación duplicada redundante, publicar el mismo trabajo y los mismos resultados en dos oportunidades distintas. Por ejemplo, no sé, puedo hacer una revisión quizás de la literatura en un artículo y pasado 10 años sin actualizar esta revisión, la publico en otro artículo, en otra revista. Eso es una publicación duplicada o redundante. Las llamadas publicaciones salami. Esta palabra viene por cómo se troza, ¿no? El salami finalmente. ¿Y por qué? Porque a partir de una publicación que ya tienes, empiezas a sacarle y a sacarle el jugo supuestamente a esta publicación y al final la suma de todo te sigue dando lo mismo, ¿no? Entonces, esta es una inapropiada división de los objetivos de un estudio para sacar varias publicaciones, ¿no? Y finalmente, reciclaje de ideas. Es, de nuevo, no aportar algo real al conocimiento, sino que quizás aumentarle situaciones que no vayan a variar mucho en los resultados, ¿no? Pero que el modelo finalmente ayuda, ¿no? Para que puedas sacar una publicación rápida. Entonces, la aceptación o rechazo de estas situaciones, pues finalmente va a depender mucho del comité editor de la revista a la cual tú publiques. Entonces, mientras más riguroso sea el editor o la revisión por pares que se pueda dar primeramente, pues finalmente se va a dar esta corrección. Entonces, ¿cómo se hace la detección? ¿No? Por ejemplo, acá había revisado el sistema de detección y manejo de casos de plagio propuestos por la revista CIMEL, ¿no? Y en este caso lo tenemos por algunos pasos, ¿no? Identificaban algunos párrafos que sospechaban de plagio, pues buscaban pues algunos párrafos sugerentes del mismo, lo identificaban y lo comunicaban al autor, ¿no? Y entonces, va a depender mucho de dónde se encuentra el plagio, pues no es lo mismo encontrar un plagio en la introducción, que es algo que se puede referenciar, se puede corregir, no varía a los resultados del estudio, a encontrar un plagio en los materiales, en los métodos, en los resultados, ¿no? Incluso hay algunos que su material o sus resultados no tienen nada que ver con los métodos que usaron, pero usaron esos resultados de otro autor para que su estudio sea más amigable o muchas veces más controversial y que tenga mejor difusión. Ahora, ¿cuál Leonardo, disculpa, no se te logra escuchar bien. críticas actuales no juzgan pues la cantidad ni la calidad de las contribuciones del trabajo? Es verdad, porque según en este caso, los criterios de autoría que se están manejando en la actualidad, pues se habla de contribuciones sustanciales desde que se empieza a gestar la idea de investigación, hasta cómo se hace el modelo, hasta cuando se hace la aprobación final del estudio, ¿no? Entonces, el autor idealmente debería estar contribuyendo en todos los pasos de la investigación, pero quizás es una realidad que no cumplimos a veces, ¿no? Aquí quizás en el Perú se ve mucho de ello y lo vamos ahorita a ver algunos ejemplos, ¿no? De que hay investigaciones que muchos autores se suman después quizás del protocolo, se suman después de quizás de hacer el estudio, por X razones, ¿no? Entonces es una situación un poco controversial que muchas veces no se cumple, pero es lo ideal que se debería hacer. Entonces, quizás
nosotros como estudiantes de medicina, que estamos formándonos precisamente para evitar faltas éticas, deberíamos tener en cuenta ello, ¿no? Que para el bien de la integridad ética de nuestro estudio, es importante que todos los miembros de la investigación estén desde que se contribuyó o se pudo concebir la idea inicial hasta que se llega a la publicación. Por lo tanto, todos los investigadores tienen responsabilidad en cada parte del estudio. Muy bien, entonces esa es la idea. ¿Cuáles son las faltas éticas en autoría? Estas son muy comunes, ¿ya? Y tengan mucho cuidado cuando ustedes trabajen también en ello. Tenemos tres, ¿no? Autores invitados, los llamados guests, los que no cumplen con todos los criterios de autor y son listados como autores por su rango, reputación o supuesta influencia. Muchas veces, quizás se llegan a investigaciones en la cual pues, se trabajó con un grupo de investigadores, ¿no? Y por darle realce al artículo, se trata de, pues, sumar a algunas personas, algunos, pues, no sé, pues, doctores, etcétera, para que tenga realce. Ojo, sin que antes este autor, este doctor o este miembro pueda haber contribuido de manera sustancial al artículo. Simplemente este autor invitado lo ponen de invitado para que genere su nombre más difusión del artículo, ¿no? Entonces, eso es una falta ética, ¿ya? Básicamente porque estamos redundando en el hecho de no haber contribuido con los criterios de autoría. Ahora, autores honorarios son aquellos que tampoco cumplen los criterios y que son listados como autores por favores personales o en retornos por pagos de algo. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que, digamos, ¿no? Una farmacéutica tiene, pues, no sé, hay una investigación que quiere hacerse sobre un fármaco X y esta farmacéutica se encarga de financiar esta investigación? Sin embargo, lo único que hizo la farmacéutica es dar el monto económico. Y al final quieren que los autores, no sé, pues, o los autores sumen a un doctor más o un contribuyente más que representa a la farmacéutica y que no ha contribuido en nada. Entonces es un autor honorario, finalmente, que en base a los favores personales o retornos monetarios está siendo considerado. O los llamados autores fantasmas, los llamados ghosts, ¿no? Los que cumplen, ellos sí cumplen los criterios de autor, pero no son listados como autores. Me comentaba a unos doctores con los que he tenido la oportunidad de hablar que antes se daba mucho esto. Antes, hablando acá en el Perú, que se daba bastante ello, ¿no? Que los estudiantes de medicina no eran tan considerados, o sea, no se les consideraba tanto en las publicaciones, a pesar de que el estudiante de medicina había ideado la investigación, había sido parte de todos los procesos, pero imagínense que quizás era una investigación realizada en un hospital, con miembros del hospital. Muchas veces al estudiante de medicina no lo consideraban, ¿no? Lo ponían como en contribuciones, en agradecimientos, y se eliminaban sus beneficios como autor. Y eso se daba antes, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado de que se le puede incurrir quizás por el hecho de que, no sé, pues por rangos, ¿no? No, quizás él es un estudiante de medicina todavía, ¿no? Y nosotros todos somos partes del hospital, entonces quizás eso pueda generar un problema al momento de que se visualice mejor el artículo, etcétera, etcétera. Claro, es algo que antes se solía dar y actualmente no tanto se da en ese índole, sino que ahorita vamos a conocer un poquito desde el ámbito de los estudiantes de medicina, qué es lo que pasa quizás en jornadas, en congresos científicos, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. A ver, por ejemplo, hablemos de autoría honoraria, ¿no? Habíamos dicho que esta persona, por el tema de su rango, se le sumaba al artículo para hacerlo más renombrable, ¿no? Por ejemplo. Este cuadro lo saqué en este caso de un análisis que se hizo de las principales journals o revistas de investigación en cada especialidad, ¿no? En este caso americanas, ¿no? Entonces, quizás uno piensa, ¿no? Digamos, las revistas americanas y europeas quizás están exentas de este tipo de situaciones no éticas. Craso error, quizás. Porque también incurren muchas veces en situaciones así. Entonces se hizo esta revisión, este análisis, donde, por ejemplo, en el American Journal of Cardiology, ¿no? En ese entonces, se encontró que de 137 artículos en ese periodo, 22 de ellos tenían artículos con autor honorario. Entonces, es un porcentaje alto. De esta manera, más del 10% de esas publicaciones en estas revistas
pues tenían esta situación. Y al final hicieron un análisis total de todo ello y salió aproximadamente casi el 20% de 809 artículos, 156 tenían faltas en esta autoría. Es considerablemente el número, ¿no? Es un número considerable. Ahora, la autoría fantasma también se evaluó. Cuando un autor, por ejemplo, en el protocolo figura y luego en el artículo ya no. ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue ese artículo? O perdón, a ese autor, ¿a dónde se fue? Entonces también se evaluó lo mismo, viendo que de estos 809 artículos que se habían evaluado, 93 de ellos tenían este autor fantasma, ¿no? Por ejemplo, que había contribuido, pero que no figuraba en el artículo. Entonces también tenía una proporción, quizás no tanta como la anterior, pero sí es importante. Ahora para reflexionar, miren, les traigo este artículo, bueno, fue una carta al editor, justo revisándolo, que era irregularidades en la autoría de publicaciones científicas en estudiantes, ¿no? ¿Dónde inicia el problema? Me gustó mucho esta carta al editor porque fue llevada por dos de los doctores que han salido de nuestra facultad, incluso uno de ellos bueno, ha sido asesor nuestro y también el doctor Jonel Alarco. Actualmente ellos trabajan en grandes instituciones en el Perú, ¿no? Entonces ellos sacaron en su tiempo este artículo que evaluaba, ¿no? De que habían encontrado, por ejemplo, que habían investigaciones, ¿no? En los que el autor, por ejemplo, en jornadas científicas, en congresos científicos, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Que se determinaban que habían posibles autorías honorarias, por ejemplo, en el que un autor A y un autor B salía, solamente en el Congreso se presentaban estos dos autores, digamos. Y que cuando se publicaba la revista, supuestamente un trabajo de investigación se presenta al Congreso ya casi terminado o en ámbitos por finalizar. Entonces, el sumar a un autor, pues realmente no significaría que no estuvo desde la concepción de la idea, ¿no? Entonces, cuando se presentó en el Congreso, tenían estos dos autores, y cuando se publicó en una revista, tenían tres. ¿Y por qué se daba esto? También se encontró que habían posibles autorías fantasmas, en el que el Congreso científico se tenían dos autores, y luego en la publicación de la revista se omitía uno de ellos. Y también se veía que habían ambas faltas muchas veces de esos tipos de autorías, ¿no? Tanto había autoría honoraria como autoría fantasma. ¿Cómo así? Que en el Congreso, por ejemplo, se presentaba el autor A y el autor B, y luego en la revista, cuando se publicaba el artículo, estaba el autor A, y en lugar del autor B, que originalmente estaba otro autor, que era el autor C. Entonces ahí incurrimos en ambas, ¿no? En honoraria, por agregar a uno más, y en fantasma, por eliminar a uno que sí contribuyó inicialmente. Ahora, es importante también recordar esto, ¿no? Que estamos acechados últimamente por las revistas predadoras, las Predatory Journals que se conocen, que son revistas que ofrecen publicar en Open Access. ¿Qué significa esto? Cuando uno publica en ciertas revistas, pues las revistas, de cierta manera, para tratar de mantener también, obviamente, recordemos que las revistas son, de cierta manera, empresas, ¿no? Que buscan también beneficios. Eso no tiene nada de malo. El hecho es que para poder costearse ello, algunas publicaciones, algunas revistas tienen, ¿cómo decirlo?, políticas respecto a la visualización de los artículos. Me imagino que muchos de ustedes han revisado por ejemplo, PubMed, en Scopus, algunos artículos y no les han dejado revisarlos porque se tenía que pagar ciertas membresías. Ya. Eso se hace, pues, eso es una práctica que se hace para costear finalmente los procesos de la revista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como autor, a mí me gustaría que todo el mundo pueda tener acceso a mi revista. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Si tú quieres que tu publicación tenga ese alcance y que todo el mundo pueda revisarlo, o sea, que sea en este caso, libre acceso a tu artículo, el autor o el grupo de investigación tiene que pagar cierto precio monetario para que se pueda abrir al público. Si no, pues se mantiene el artículo, por unos días se da el acceso abierto y después de ello ya se cierra para algunos que quieran comprarlo. Eso es lo que normalmente pasa. Entonces, en base a esta premisa, las revistas predatorias existen, porque estas revistas te dicen, mira, yo te voy a dar open access. O sea, tu artículo va a estar abierto para todo el mundo, ¿ya? Pero yo te voy a cobrar por publicar. No te voy a cobrar porque esté abierto a todo el público, sino, no. Te voy a cobrar por la publicación. Entonces,
son costos muchas veces que son muy bajos o que son no tan importantes, quizás podría decirse, ¿no? Pero que la revisión, por ejemplo, por pares es muy importante, porque así evaluamos la calidad de la investigación, no son tan confiables. O simplemente no hay revisión por pares. Entonces, ahí en estas revistas predatorias, lo que quieren hacer estas revistas, uno, es publicar por publicar y a su vez costear o en este caso muchas veces hasta estafar a los investigadores en costos de publicación para ofrecer el open access y a su vez generar que tenga supuestamente impacto. Y actualmente eso ya no se ve, ¿no? Obviamente ya no es no es lo que pues, se busca en estas publicaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas revistas predatorias, ¿no? Como vemos por acá, aquí se hablaba, ¿no? De cuál es la lista de algunos revistas, bueno, algunas journals predatorias, ¿no? Acá dan unas revistas, unas listas, bueno, no es tanto de la importancia, pero ¿cómo puedo detectar yo una predatory journal? Pues la revista pide tasa de envío, por ejemplo. Los miembros del comité editorial son muy pocos o quizás ni siquiera son identificables. Y una sola editorial que tiene una gran cantidad de nuevas revistas al mismo tiempo también se puede dar, ¿no? Y eso, pues precisamente para jalar más gente de diversas especialidades, incluso de otras ramas, no necesariamente de la medicina, incluso de ciencias sociales, ¿no? Que publican un mismo artículo, digo, en una misma revista, y que ahí se conglomera todo, ¿no? Empezamos hablando de artículos de, no sé, pues de cardiología y vemos artículos también de ciencias sociales, de derecho, etcétera, etcétera. O sea, se ve. Y por eso les digo que es importante recordar que estas journals, y a la vista, ustedes se pueden dar cuenta en redes sociales, cuando están ahí navegando, pueden ver que hay revistas que dicen, publica aquí tu revista, no sé, pues te hacen la propaganda para que uno caiga en ello. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Recuerdan que tu artículo es producto de tu trabajo, y este trabajo no quieres que se publique en cualquier revista, por lo menos en una revista que esté normada y que te garantice que la información que tú vas a brindar pueda llegar a tener calidad y también tenga pues en este caso, la seguridad de que no va a ser revisada posteriormente o puede ser incluso retractada, ¿no? Entonces, chicos, ¿cuál es la misión final de ello? Es devolver la integridad y la confianza científica tanto de los medios de difusión científica, que son las revistas, con los investigadores y los centros de investigación, finalmente generando que las publicaciones científicas generen impacto en la sociedad y que otras personas puedan basarse de esta evidencia para poder tomar decisiones, puedan implementar mejoras en su estilo de vida y finalmente aumentar, ¿no? En este caso, los conocimientos, digamos, de los estudiantes de medicina o de los médicos en general. Bien, entonces, pequeñas conclusiones de la ponencia del día de hoy. Recordemos los valores importantes para todo investigador. Recordemos en este caso me importa más que se recuerden el tema de los plagios, el tema también de las autorías. Recuerden las tres tipos de autorías no éticas. Bien, y no se olviden que el camino de la investigación es un camino arduo, pero cuando se tienen los productos finalmente, cuando se logra el objetivo, es un camino muy satisfactorio. Bien, les dejo con una frase de Galileo Galilei que nos decía que no se puede enseñar nada a un hombre, solo se le puede ayudar a descubrirse a sí mismo. Así que muchas gracias de nuevo al Comité Permanente Científico, al Comité Permanente de Publicaciones Científicas de SOCEMI por esta oportunidad y pues apoyando a los chicos a que puedan animarse a este mundo tan bonito que uno cada vez va descubriendo y animo a cada uno de ustedes poder participar, quizás desde puntos básicos, semilleros, talleres, para que puedan posteriormente ser, quizás hablo de los miembros de SOCEMI, los siguientes que puedan llevar la parte científica de nuestra sociedad y hasta también de nuestra región. Muy bien, así que muchas gracias. Gracias, Leonardo.